Pauta, con la conducción de Sebastián Aguirre. Bienvenidos a los que se están sumando a nuestra sintonía a esta hora, los que se conectan a la 100.5 en Santiago, al 99.1 en Antofagasta, 96.7 si estás en Valparaíso y en Temuco y en Pauta.cl. Gracias por acompañarnos. Reunión de Pauta comienza a esta hora, 7 de la tarde con 3 minutos para revisar los temas más importantes de este día miércoles 17 de noviembre. Nuestros panelistas están listos, le vamos a dar la bienvenida ya a nuestro equipo de Reunión de Pauta de cada miércoles. Nicolás Bome, economista, estudiante del doctorado en Economía de la Universidad de Massachusetts y director del Observatorio de Políticas Económicas OPES, está junto a nosotros. ¿Cómo está, Nicolás? ¿Qué tal? Hola, muy bien. Gracias por acompañarnos. También está junto a nosotros Eduardo Olivares, periodista, doctor en Ciencia Política de la Universidad de Manchester, máster en Asuntos Internacionales de la Universidad de California, San Diego, editor general de Pauta. Bienvenido, Eduardo. Muchas gracias, ¿cómo están? Y también nos acompaña Arturo Esquela, abogado, exdiputado de la UDI, director del Centro de Derecho Público y Sociedad de la Universidad San Sebastián. ¿Cómo estás, Arturo? ¿Qué tal? Hola, Sebastián. Gusto de saludarlo. Igualmente. Gracias por la invitación. Bienvenido. Gracias por aceptar nuestra invitación para sumarte a nuestro panel de Reunión de Pauta el día de hoy. Bien, tenemos hartos temas para analizar en esta edición de Reunión de Pauta. Vamos a estar hablando en profundidad de la decisión del Registro Civil de declarar desierto el proceso de licitación para la fabricación de los pasaportes y cédulas de identidad. Es una decisión bien controvertida, ha generado hartas reacciones y tiene alcances que son muy, muy grandes porque están involucrados China y Estados Unidos indirectamente en este tema y por eso el alcance y la profundidad del problema puede ser bastante mayor respecto a solo una licitación puntual. Ya lo vamos a analizar, pero para comenzar nuestro programa partimos con una pregunta sobre un tema que está también muy fresco y del que ya conversamos recién en Pauta Final. Tiene que ver con la decisión de la Municipalidad de Viña del Mar de rechazar la realización de una actividad del Festival Puerto de Ideas, que se iba a desarrollar en el Teatro Municipal inicialmente. Se buscaron otras alternativas de locación. En la municipalidad decían que no habían fechas suficientes y que no había tiempo para preparar estos eventos, pero finalmente lo que acusan desde la organización del festival y lo que habría sido la respuesta de la jefa de gabinete del municipio, Camila Brito, es que no iban a financiar algún evento que estuviera, no iban a colaborar con un evento que estuviera financiado por la Embajada de Israel. Esa fue una actitud calificada como antisemita por parte del gerente general de Puerto de Ideas, Sergio Silva. Y de ahí queremos ampliar un poco la pregunta, Nicolás, respecto a lo que significa esto y a la implicancia que tiene. ¿Es legítimo que una municipalidad, esta u otra, no permita realizar estos eventos culturales atendidas razones de este calibre, digamos, de vínculos políticos, razones ideológicas, como ha sido también en el caso de otros municipios? Primero, yo en realidad lo que dice el municipio es que hubo un problema ahí con los permisos, que no estaban los locales que se estaban solicitando a disposición para las fechas que se estaban pidiendo. Yo en realidad no tengo por qué no creer en esa versión. La verdad, no tengo idea. No sé quién miente acá, si es el municipio o es la empresa, no tengo idea. Ahora, hay una cosa que es cierto y que hay un movimiento internacional bastante fuerte que lo que propone es un boicot al Estado de Israel, y eso no es algo antisemita, sino que en todo caso es antisionista y tiene que ver con un rechazo a las políticas de ocupación del Estado de Israel y bueno, todo lo que tiene que ver con el conflicto con Palestina. Entonces, yo lo de antisemita lo descartaría. Después uno puede discutir si son adecuadas o no las políticas de boicot al Estado de Israel por sus políticas sionistas, y luego tampoco tengo idea ni me consta si fue ese el elemento o si fue efectivamente hubo problemas administrativos que pesaron en la decisión del municipio de Viña del Mar. En todo caso, la verdad me parece una política una polémica bastante menor. Estamos hablando de un festival que se hace, hasta donde tengo entendido, en Valparaíso, que se va a seguir haciendo y que estaban pidiendo como un anexo a hacerlo en Viña. Me parece que se le ha dado como mucho a este tema. Ajá. Solo para aclarar un punto, el concepto antisemita es el que ocupó el mismo gerente general de Puerto Ideas, Sergio Silva,
Y recién conversamos con Chantal Signorio, que es la presidenta de la fundación que realiza este festival, y ratificaba lo mismo, que esa había sido la explicación directa que había dado Camila Brito desde el municipio. Solo para aclarar esos puntos respecto al tema. Eduardo. Yo creo que bueno, precisamente plantear algo ahí que dijo Nicolás que me parece interesante. Efectivamente, la explicación que dieron desde la municipalidad, de acuerdo con 2 testimonios que estamos conociendo ahora, apuntan a que no les gustaba que participara Israel, el Estado de Israel, que fuera una de las personas, de las entidades que financiara este evento. Nicolás dijo que hay una diferencia entre el antisemitismo y el antisionismo, y eso es interesante. El antisemitismo apunta a un rechazo a los judíos, hacia secas, ¿ok? Estamos haciendo, por cierto, una síntesis. Mientras que el antisionismo critica las políticas del Estado de Israel por lo que mencionaba Nicolás, de la manera en que ha ocupado los territorios considerados palestinos. Y no nos vamos a meter ahí porque es muy grande ese tema como para despacharlo tan pronto. La acusación apunta a antisemitismo porque no bien la crítica que habría provenido de la Municipalidad de Viña del Mar hablaba de Israel involucrado como financista, es tenido en la conversación en Chile como un rechazo en general a los judíos también. Y esto es algo interesante de en algún minuto profundizar, porque así como en Chile, hay mucha también discusión en otros países, como en la política británica, donde al laborismo se le ha acusado precisamente de ser antisemita, ¿okay? De discriminar a las personas con ascendencia judía en la política de ese partido, que es un partido de izquierda o de centro-izquierda, dependiendo del líder que tenga. Y en ese sentido, por lo tanto, yo, a diferencia de Nicolás, creo que esto sí es un tema importante, pero no por el caso, no por lo casuístico, sino por lo que decía precisamente Chantal Signorio en la entrevista que le hicieron delante en Pauta Final. Esto es un botón de muestra de algo que puede ser una seguidilla de cancelaciones. No me gusta lo que dices y por lo tanto mejor te silencio antes que debatirte. ¿Arturo? No, yo creo que se equivoca la municipalidad, se equivoca en mezclar las cosas. Para cualquier persona que conozca un poco la realidad de la Quinta Región sabe que ese festival tiene tremendo prestigio, participan artistas de muy buen nivel, no tiene una connotación política ideológica tan marcada, quizás eso les enreda un poco, porque de repente se tiende, digamos, a monopolizar la actividad cultural desde los mundos más de izquierda, y eso yo creo que es un error. No de todo, no quiero generalizar, no quiero caer en lo mismo que estoy criticando, pero a veces en el fondo vemos que se tiende a caer en ese error. Si es que tú desde el municipio quieres colaborar, quieres contribuir a que resulte, a que hagan, digamos, una parte de ese festival en dependencias, ni siquiera dependencias municipales, sino que entiendo que eran permisos por tratarse, digamos, de la jurisdicción de la comuna, obviamente que estando la voluntad está el permiso, y tomando las medidas sanitarias y qué sé yo, y se acaba, digamos. Ni siquiera le están pidiendo plata. Entonces, lo que aflora, por cierto, que es lo ya comentado por Nicolás y Eduardo, y ahí en donde uno debiera salir con todas sus letras a decir que no hagamos distinciones, al menos salvemos la cultura, que no se metan, digamos, las divisiones culturales, o sea, religiosas, digamos, y qué decir ideológicas, políticas, porque al final la cultura, las expresiones artísticas debieran ser un punto de encuentro más que de separación. Eso es un poco lo que yo esperaría ver dentro de los próximos días. Siempre hay espacio para recapacitar, y entiendo que los tiempos se los permiten. Pero bueno, no es el único caso, tú lo adelantabas, Sebastián. Sí, claro. Vimos también una dificultad con la organización del Lollapalooza por la Municipalidad de Santiago, que pasa un poco lo mismo, digamos. O sea, si es que uno tiene la voluntad de que resulten las cosas y darle los permisos a en este caso es una empresa privada, entiendo, que ya se ha hecho un espacio en el mundo más joven, en la cultura, en expresiones artísticas. Si tú lo quieres lograr, lo vas a hacer, digamos. O sea, el echarle la culpa a cosas técnicas, la verdad es que esas son todas solucionables, pero la certidumbre es fundamental para que esa empresa pueda hacer las inversiones necesarias para sacar adelante su festival. Y ocurrió también en Las Condes hace poco, con otra decisión bien controvertida sobre el festival en Teatro 1000. Sí. Perdón, pero es un pelo distinto, Sebastián. ¿Por qué, Arturo? Porque en el fondo ahí lo que están diciendo es, ojo, acá se trata de un presupuesto, ahí están pidiendo plata. Y lo que no quería el Consejo Municipal es asignar recursos directamente, que es algo distinto. En el fondo lo que decían, hagamos un concurso público en que todos puedan participar, y si es que en el fondo Teatro 1000 se los gana, bienvenido, pero no caigamos con la designación a dedo con los recursos que son de todos los vecinos. Es levemente distinto.
Bien, la polémica en todo caso abierta con tema de fondo bien importante respecto a estas tendencias de la cultura de la cancelación que podrían verse en algunos rasgos quizás en ciertos episodios. Lo hemos visto afuera y por eso hablamos de esa importación. Pero vamos a nuestro tema de fondo para este primer bloque, hablar en profundidad respecto a lo que ha ocurrido con la licitación de pasaportes del registro civil, que esta semana sumó un nuevo episodio. Había sido asignado este proceso de fabricación de cédulas de identidad y de pasaporte fundamentalmente a un consorcio chino-alemán encabezado por la empresa china Aicino. 205 millones de dólares fue el precio de la licitación. Implicaba que el precio de pasaportes caería a la mitad, el de los carnés en un 20%. Habían hartas ventajas asociadas. Sin embargo, esta semana el registro civil comunicó que declaraba desierto en el uso de las facultades del director nacional esta licitación, por lo que calificaron como inconsistencias encontradas en la oferta de la empresa. Y luego se profundizan otros puntos asociados también a la vigencia del visa waiver, esta exención de visa que entrega Estados Unidos a un grupo bien pequeño de países a nivel mundial, entre ellos está Chile, y que estaba, así lo reconocía abiertamente el registro civil, en riesgo si es que se asignaba esta licitación. También lo mismo podía ocurrir con el caso de Canadá. Pero en definitiva hay implicancias importantes asociadas a toda esta decisión. Nuevamente nos vemos entre la espada y la pared, entre este gallito de fuerzas entre Estados Unidos y China, porque ya han ocurrido otros episodios algo similares. Y eso es lo que queremos poner también sobre la mesa en esta conversación. Eduardo, Chile, con esta decisión del registro civil en particular, ¿qué señal crees tú que está dando sobre esa lucha geopolítica, digamos, entre Estados Unidos y China a nivel global? ¿Qué señal está dando? ¿Te está diciendo que se inclina o que escoge a Estados Unidos por sobre China? La respuesta automática es sí, para ir rápidamente. Y esto es interesante porque hay que hacer siempre el ejercicio de qué pasaría si. ¿Qué pasaría si la empresa que ganó esa licitación fuese canadiense, fuese sudafricana, fuese brasileña? Nadie estaría haciendo esta lectura, ¿verdad? ¿Y por qué se resuelve sobre una concesión o una licitación ya ganada? Simplemente cortar o no firmar el contrato y anunciar esto. Y anunciarlo a través de un comunicado en el que expresamente, además, se plantea que uno de los motivos es que podría quedar en peligro el sistema de exención de visas con Estados Unidos. Eso es lo que nos lleva rápidamente a la Cancillería. Esto no es el Ministerio de Justicia. Esto es Cancillería, esto es Presidencia de la República también. Son decisiones muy delicadas que tiene que tomar el Presidente de la República. Esto hay que leerlo además en el contexto de un problema que hoy día están generando distintas empresas chinas en el mundo, de desconfianza que hay acerca de hasta qué punto son independientes del gobierno chino. Y la verdad es que lo que hemos visto en los últimos años no nos permite decir otra cosa, sino que es el gobierno chino el que al final del día igual las controla. Cuando desapareció Jack Ma de escena, el dueño de Alibaba, y básicamente lo llamaron al orden y le impidieron que él desarrollara una nueva línea de financiamiento para su empresa, es que el Partido Comunista de China básicamente le dijo, ¿sabe qué? Usted ha tenido demasiada libertad, venga. Bueno, lo mismo puede ocurrir con Aicino. Aicino es una de las empresas más grandes que hay en China. Está casi a la altura de Huawei o de Xiaomi, que son muy grandes en China. Cuando se le está impidiendo acceder, como ocurriría en la práctica, a la base de datos de la información de todos los chilenos, lo que se está planteando acá es que se desconfía de aquello, por un lado, y por otro lado, se confía en el juicio que al respecto hace Estados Unidos. Y al final del día la balanza es, ¿con quién quiere Chile tener una mejor relación? Ya no comercial, que con China hoy día, en una mejor relación de largo plazo, por coincidencias, se puede decir, ideológicas al final del día, o institucionales. Es claramente con Estados Unidos. Y yo, sinceramente, si hay que escoger entre los dos, no veo ningún problema con eso. Nicolás, ¿cómo ves tú este episodio? A ver, yo coincido con Eduardo en que esto claramente acá no hay ninguna motivación, digamos, en términos técnicos, de aspectos de la licitación o que la oferta en realidad no era tan buena. Claramente esta empresa china, entiendo que en alianza con una empresa alemana, presenta la mejor licitación, iba a haber una reducción en el precio de los pasaportes, de las cédulas, y finalmente hay me refiero, la mejor licitación en términos técnicos, en todo caso. Y luego, bueno, hay una presión geopolítica
que ejerce muy, muy fuertemente Estados Unidos. Esto no está aislado de la política exterior de Estados Unidos, que empieza a ser muy fuertemente con Trump, pero que acá hay como un elemento de continuidad en realidad con la administración de Biden, de endurecer muy, muy fuertemente la política exterior hacia China. Eso lo hace con algunos aliados como Australia, por ejemplo, como Nueva Zelanda, como Canadá. No así con países europeos. Los países europeos están bastante más reacios a este tipo de política. Entonces acá, claro, ¿en qué se expresa esto? En decir, hay problemas con el uso de los datos. ¿Cuáles son los datos que va a dar esta empresa? ¿Cuál es la relación con el gobierno chino? Si uno ve, por ejemplo, lo que ha dicho Alemania o Francia respecto a Huawei, por ejemplo, ha rechazado estas interpretaciones que presenta el gobierno de Estados Unidos. Sí. Entonces, yo creo que acá, efectivamente hay una pelea muy fuerte entre dos superpotencias, que son Estados Unidos y China. Nosotros somos un país pequeño, por lo tanto, nos vemos fuertemente tensionados por este tipo de disputa entre las superpotencias. Ahora, a mí no me parece que la respuesta más inteligente desde el punto de vista de la defensa de los intereses de Chile sea ante la primera amenaza y presión fuerte que ejerce el gobierno de Estados Unidos, ceder y decir, hay una amenaza con el visa waiver, entonces mejor cortamos el contrato. Yo creo que habría que buscar, con todas las dificultades del caso, no estoy diciendo que sea fácil, pero buscar también algún cierto equilibrio en el cual esta posición fuerte que plantean Estados Unidos y China nos permitan negociar de mejor manera a dos bandas. O sea, yo no creo que la mejor estrategia sea simplemente, digamos, a la primera de cambio ceder ante la presión de Estados Unidos y marcar una posición tan clara. Creo que sería interesante desarrollar una política exterior que nos permita más bien aprovechar en función de nuestros intereses esta disputa que hay a nivel global, más que a la primera decir no, nosotros estamos atrás de Estados Unidos. Sí, no es fácil la situación para países pequeños como Chile, definitivamente. Arturo. Sin duda. No, sin repetir lo dicho, porque coincido bastante con Nicolás y Eduardo. Estamos en el peor de los mundos, porque somos como el jamón del sándwich, tal cual, altura mortadela, entre nada menos que China y Estados Unidos. Hay un solo escenario peor, que es que siguiera siendo presidente de Estados Unidos Trump. Pero tal como decía Nicolás, entiendo que se ha seguido la misma lógica independiente que haya habido cambio de gobierno. No quiero dar la lata desde el punto de vista jurídico, pero dos líneas. Sí, en materia adelante. de inversión extranjera rige un derecho que es muy importante en el marco del orden público económico, que es el derecho a desarrollar cualquier actividad económica, y siempre que no sea contraria a la moral, al orden público y a la seguridad nacional, se dice. Y eso lo quiero resaltar porque en algún momento leí un reportaje, una nota, digamos, una columna en realidad, era de un profesor, Roberto Mayorga, importante y conocedor, digamos, de estas materias, donde decía, con esto, porque cuando se está invitando a participar en licitaciones en donde podría eventualmente estar expuesta la seguridad nacional, están participando empresas que en estricto rigor son, como decía Eduardo, propiedad del Estado, en este caso China, se pone un poco más compleja la situación, porque desde hace algún tiempo, hace ya décadas, lo que rige es la renuncia al amparo económico. ¿Qué significa esto? Que los conflictos, en el fondo, cuando hay por una parte un Estado y hay un particular, como es el caso real de hoy día, o al menos, digamos, en teoría, se privatizan, en el fondo, y no son los estados. Pero cuando estamos hablando de una empresa que tiene el control por parte de China, del Estado de China, por cierto que uno no tiene las garantías de que eso no se convierta en una dificultad diplomática. O sea, ahí ya no rige algo que está en el marco, digamos, de un tratado internacional, que es la renuncia a este amparo diplomático. Digamos. O sea, cuando tenemos la misma situación con, qué sé yo, la Volkswagen o cualquier otra empresa de afuera, tienen la empresa y el Estado de Chile tienen súper claro cuáles son los caminos. O se judicializa internamente vía amparo económico, recurso de protección, habrá que ver, o alternativamente, porque tienes que elegir, te vas de arbitraje internacional, claro, a la CIAG. Entonces, ahí es en donde, cuando se trata de China, y por el otro lado uno tiene el tironeo de Estados Unidos, todo se pone de color, digamos, bastante más complejo, y hoy día efectivamente el gobierno actual tiene una dificultad enorme. Sí. Lo único que creo debería ocurrir, si tuviéramos que darle un consejo al ministro Larraín,
o al presidente a esta altura, es que prime la institucionalidad. Uh-huh. O sea, si hay un problema en un proceso de licitación, hay un procedimiento administrativo y están los tribunales de justicia, y de eso no hay que moverse porque podemos salir trasquilados, hagamos lo que hagamos. Entonces, mantengámonos en la institucionalidad. Pero ese punto es bien interesante porque pareciera, o lo que cuestiona quizás ahí sí no ahora, es que se está saliendo de la institucionalidad precisamente Chile, ¿no? Y que esto responde a presiones indebidas, así lo calificaron ellos por lo menos. Claro, pero la institucionalidad para esos casos también contempla distintos tipos de acciones judiciales. De acuerdo. Que tú puedes pedir, digamos, la intervención de un tercero, en este caso imparcial, que son los tribunales de justicia. Uh-huh. Obviamente yo agotaría primero la vía administrativa en el procedimiento mismo. O sea, una licitación de este tipo lo tiene contemplado dentro de sus bases. Sí. Pero en fin, digamos, mantener la institucionalidad creo que es la fórmula. Nicolás. Yo creo que... Eduardo. Perdón, es que a partir de lo que dice Arturo, yo creo que hay que despertar a la realidad nueva nomás. ¿Cuál es? Podemos darnos muchas vueltas en círculo sobre si se respetó la institucionalidad o no. Yo creo que por eso les decía adelante, si esto hubiera sido una empresa canadiense, aquí estaríamos hablando de otros temas. Estaríamos diciendo, no, pero esto es una república que no respeta sus contratos, esto afecta a la imagen internacional de Chile. Ese sería el tono de esta conversación. Pero es China. ¿Okay? A eso me refiero. Despertemos y digamos que esta cuestión es porque es China. Punto. 1. Y 2... Yo no estoy de acuerdo con Nicolás cuando dice que Chile no está mostrando el hilacha. No me acuerdo que fue la expresión que dijiste, pero estas cosas, es que no fue esa, pero estas cosas pasan todo el tiempo. Y realmente lo notable de ahora es que se expresó a través de un comunicado público. Pero estas presiones, estos intereses, estas decisiones que se tienen que tomar a nivel de sensible diplomacia, de cancillerías, ocurren todo el tiempo. Un par de datos nomás. 1, hay ejercicios navales que se acaban de desarrollar en el ultramar en Estados Unidos, donde participó la Armada de Chile. Y tiene videos ahí metidos en su sistema interno, en su internet, mostrando el fabuloso ejercicio naval. Chile es muy importante desde el punto de vista geopolítico, como se dice, ¿verdad? Desde el punto de vista naval. Entonces eso a China no es como que, mira, un video que interesante, hubo un ejercicio naval y no me importa. No, le importa mucho a China eso. Y China le acaba de vender aviones a Argentina hace unos meses, militares. Entonces, esto tiene muchas más capas de densidad, y esto es solamente una muestra pública. Nicolás, ahí en ese sentido, para ponerle más pelos a la sopa, digamos, acá estamos hablando del principal socio comercial de Chile, de un inversionista también súper fuerte que ha ido creciendo con el paso de los años, además ha traído mucha inversión a nuestro país, está tomando un rol en ciertos sectores estratégicos también. Todo eso hace aún más complejo, me imagino, la toma de decisiones para casos como este u otros que puedan venir, ¿no? Sin duda, y estoy de acuerdo con lo que dice Eduardo, que este tipo de tensiones diplomáticas está todo el tiempo. El tema es que estamos viviendo en un momento de escalada de ese tipo de tensiones a nivel mundial, justamente porque Estados Unidos ha endurecido su posición. Ahora yo, digamos, duplicaría un poco la apuesta de Eduardo. Ya. Y diría, bueno, entonces reconozcamos que las materias económicas y las materias de inversión internacional, inversión extranjera directa, por ejemplo, no son simplemente una cosa puramente económica en que cada dólar vale igual y en que por lo tanto hay que estar totalmente abierto a cualquier tipo de inversión extranjera, y pensemos también cuáles son las condiciones sobre las cuales la inversión extranjera es favorable para el país. Entonces, veamos, podemos generar acuerdos con inversionistas chinos en materia en que, por supuesto, ellos ganen, pero que también nosotros como país ganemos y, por ejemplo, podamos exigirle ciertas transferencias tecnológicas. Yo creo que sí. Podríamos hacer lo mismo con algunas empresas de tecnología de las comunicaciones de Estados Unidos. Yo creo que también. A lo que voy es que creo que con toda la dificultad que tiene este nuevo contexto internacional, se generan algunas oportunidades para negociar un poco con las grandes potencias y tratar también de obtener ventajas para nuestro lado desde el punto de vista económico y desde el punto de vista geopolítico, si se quiere. ¿Esta es oportunidad, Arturo? ¿Cómo ves tú ese tema? Yo, permíteme plantearlo de una manera distinta. Me gustaría soñar un poco. Me encantaría estar en la situación en que Chile considera que su industria puede ser proveedora de una
de una necesidad tan importante como la que estamos presenciando, digamos, en este caso el tratamiento de datos y el proveer todos los servicios de identificación y el pasaporte y qué sé yo. No estamos en esa condición, entiendo que esto implica una alta tecnología, pero sí tú puedes, y ahí corrígeme Nicolás, que debe saber más de esto, el salir a licitar en el fondo el acceso a la tecnología y resguardar, digamos, por materia de seguridad nacional, en otro tipo de empresas, al menos que no la manejen las mismas, separar, digamos, el tema, todo lo que es el procesamiento de datos y el almacenamiento de los mismos datos. Si es que eso fuera posible, yo evitaría al máximo el que en datos tan sensibles como los que estamos hablando fueran a parar, digamos, a un Estado extranjero, que al final del día es una empresa, pero es el Estado. Eso para agregar, digamos, algo distinto, sí, en donde creo podríamos el día de mañana avanzar. En otras materias, porque si tú te fijas, en las grandes licitaciones, siempre los que participan son grandes grupos económicos de afuera, muy bienvenido que se atrevan y que Chile todavía, con las dificultades que estamos teniendo, lo consideren como atractivo para tomar una decisión de inversión así. Pero a lo que apelo, digamos, es a generar las condiciones acá para que nuestra industria tenga la envergadura, tenga el tamaño, digamos, para poder, digamos, proveer ese tipo de servicios también, o de grandes obras de infraestructura que muchas veces quedan en manos de extranjeros. Nicolás. No, totalmente de acuerdo. O sea, yo creo que justamente hay que tratar de ver cómo somos capaces de generar alianzas internacionales para que vengan inversiones acá, pero que eso deje cosas más tangibles en la economía. Entonces, si a partir de ese tipo de alianza podemos generar procesos de aprendizaje y quizás en la próxima licitación ya no dependemos de empresas extranjeras que provean este tipo de servicios, fantástico. Yo creo que para allá hay que tratar de apostar. Oye, Eduardo. Me encanta que haya sueños aquí expresados, pero como me gusta más la pesadilla en esto, los datos nuestros ya están, ya dan vuelta. O sea, Facebook tiene más datos de nosotros que el Estado de Chile, probablemente. En todo caso. Google, por más Twitter, no sé, todas las redes sociales que se le ocurran tienen muchos datos de nosotros ya. Y si nos ponemos a pensar mal, entonces deberían estar entonces también en el poder del gobierno de Estados Unidos. Ahí lo dudo más, porque en Estados Unidos las separaciones institucionales, vamos a creer, y ahí voy a soñar con ustedes, son mucho más firmes que las que hay, por ejemplo, en China. Entonces, por último, sí, Google tiene todos mis datos, seguro, me conoce más que yo mismo. Pero el gobierno de Estados Unidos me conoce menos que Google, por decirlo de esa manera. No me pasaría lo mismo con Aicino y con Beijing. Me pasaría, probablemente, Beijing sabría mucho más, ¿ok? De mí. Y eso yo creo que no nos puede pasar de largo. Mira, una experiencia nomás, porque igual los datos andan por todos lados. Nicolás y yo vivimos en Estados Unidos. Yo llegué hace un poquitos meses, abrí una cuenta del banco, de un banco, y me han llegado ofertas, promociones, incluso algunos créditos de 2 bancos distintos. Me llegan a mi casa. ¿Cómo esos 2 bancos distintos saben mis datos, mi casa, mi dirección? Soy un inmigrante. Sin embargo, llegan. Okay. Bueno, yo les quiero dar un consejo a Nicolás y a Eduardo. Arturo, yo creo que tienen que trasladarse luego a Chile antes que los deporten, porque con todo lo que han dicho contra Estados Unidos van a llegar a tocarles la puerta. Los van a visitar, China, los van a visitar. Si estuviéramos en China, capaz que nos lleva impreso, así que mejor estar acá. Bueno, quizás. Eduardo Olivares, Nicolás Bome y Arturo Esquela están junto a nosotros en nuestro equipo de reunión de pauta. Buena conversación esta. Y habrá que seguir la pista de esto también, porque vendrán pasos a seguir también. Habrá que dar otro tipo de señales diplomáticas. Hay algunos que están temerosos de las repercusiones que esto pueda tener a nivel comercial con China, en fin. Tiene varias patitas como para seguir mirando el tema. Nosotros nos vamos a una pausa, 7:31. Antes los invitamos, por supuesto, a que este domingo, 21 de noviembre, sigan la cobertura especial de las elecciones 2021 realizada por el equipo periodístico de Pauta. Escucha El Chile que decide. Información, entrevistas, mucho análisis también una vez que ya empiecen a salir los primeros números, los primeros resultados este domingo 21 de noviembre. Conéctate con nosotros a través de nuestro sitio web pauta.cl, a través de nuestra radio, por supuesto, la 100.5 aquí en Santiago, y en nuestras redes sociales. Nos vamos al corte y volvemos de inmediato. My Air Force
Tú sabes que hay muchos médicos especialistas, ¿verdad? Médicos traumatólogos, neurocirujanos, oftalmólogos, cardiólogos, dermatólogos. Y sabes que hay muchos bancos, pero hay bancos y bancos. Banco Internacional es un banco especialista, con soluciones precisas y a la medida. Porque si de tu empresa se trata, es tu mejor elección. Banco Internacional, expertos en banca empresa. Contáctanos en bancointernacional.cl o al 600-363-5000. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco en www.cmfchile.cl. Invierte en el extranjero con Principal. En Principal contamos con equipos de expertos internacionales dedicados a definir las estrategias de inversión para ofrecerte los mejores portafolios personalizados. Ingresa a principal.cl y descubre nuestra nueva plataforma guiada de inversiones. Principal, experto global en inversiones. La rentabilidad es fluctuante, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se mantengan en el futuro. Porque cuando dos grandes se juntan, solo cosas buenas pueden pasar. Clínica Red Salud Vitacura e ISAPRE Colmena se unen por tu salud y la de tu familia para entregarte mejores beneficios. Por eso, si eres Colmena, puedes acceder a beneficios exclusivos y excelentes coberturas en Clínica Red Salud Vitacura. Entra a redsalud.cl y descúbrelos. Red Salud. Mejor salud para Chile. La Orquesta Sinfónica Nacional de Chile, dirigida por el maestro Rodolfo Saglimbeni, presentarán en el Teatro Municipal de Las Condes un concierto con 2 magistrales piezas musicales del romanticismo. La Sinfonía número 5 en Do menor, opus 67, de Ludwig van Beethoven, y Romeo y Julieta, Obertura Fantasía, de Piotr Ilich Tchaikovsky. Te esperamos los días 26 y 27 de noviembre a las 19 horas en el Teatro Municipal de Las Condes. Entradas en boletería del teatro y tmlascondes.cl. Auspicia El Mercurio y Pauta. Todas las tardes, de lunes a viernes a las 8 p.m., Christian Warnken nos invita a pasear con él y con sus invitados en su jardín. Media hora de conversaciones y reflexiones. Una invitación a regalarnos una pausa en medio del tráfago de todos los días. No dejes de escuchar los sonidos y palabras de Desde el Jardín en Radio Pauta. En Pauta, escucha, lee, sigue y vive las noticias. Conversemos de lo que realmente te interesa. Actualidad, negocios, cultura, deportes, ciencia, tendencias y más. Pauta, hablemos de verdad. Hablemos de verdad. Escuchas Reunión de Pauta. En Pauta 100.5. Estamos de vuelta, 7:35, con nuestra efeméride de hoy para recordar a un gigante del cine contemporáneo. Este miércoles 17 de noviembre cumple 79 años el director Martin Scorsese, cineasta estadounidense de ascendencia italiana, por cierto, que se formó en la Universidad de Nueva York. Poco tiempo después de graduarse realizó sus primeros cortos y largometrajes, llamando en 1973 la atención de la crítica con la cinta Mean Streets. El director es uno de los nombres más claves en la historia del cine norteamericano. Es responsable de algunas de las cintas más aplaudidas: Taxi Driver, Toro Salvaje, Goodfellas, entre otras. Y en las últimas décadas se ha mantenido vigente también con films como Los Infiltrados. Ahí ganó el premio Oscar a Mejor Director, de hecho, El Lobo de Wall Street o The Irishman, cinta bien larga que estuvo disponible o está disponible todavía en Netflix. Bueno, nosotros recordamos a Martin Scorsese el día de su cumpleaños, hoy 17 de noviembre. Aquí en nuestro panel estamos junto a Eduardo Olivares, Nicolás Bome y Arturo Esquela para ir con nuestra sección de esta semana, que hemos dedicado, por supuesto, al análisis también electoral, a tratar de proyectar un poco lo que viene este domingo. Es una conversación también con el objetivo de ir generando algo de termómetro y percepciones bien subjetivas, por supuesto, no puede ser de otra forma, sobre lo que podría ocurrir este fin de semana. Y por eso hemos desafiado a nuestros panelistas, y lo hacemos también con Eduardo, Nicolás y Arturo, a hacer sus proyecciones para lo que podría ocurrir este fin de semana. Arturo, ¿cuál crees tú que sería el escenario base para esta primera vuelta? En la carrera presidencial, ya podremos hablar después un poco de la parlamentaria, pero en la presidencial, ¿quiénes pasan a segunda vuelta? ¿Cuál sería el orden? A ver si jugamos un poco con los números y tus proyecciones para este domingo.
Yo creo que desde hace algún tiempo está bastante instalado y bien claro, independiente del grado de certeza que le demos a las encuestas, cuando en el fondo de las 7, 10 encuestas que circulan, efectivamente todas te muestran que hay 2 que están disparados y separados del resto. Creo que la segunda vuelta está un poco clara. Las posiciones en el fondo están claras, el marcador final puede que tenga algunas modificaciones. Me da la impresión de que la tendencia de José Antonio Kast superó, digamos, a Gabriel Boric y debiera pasar, digamos, en primer lugar. De ahí abajo, en el fondo, lo que ocurre, yo creo que está bien peleado entre Parisi, Sichel y Jasna Proboste. ¿Y es relevante ese orden en el que lleguen ellos, por ejemplo? ¿Perdón? ¿Es relevante el orden en que llegue Sichel, Proboste, Parisi? Pucha, para alguien un poco más agudo probablemente encuentre algún tipo de respuesta, digamos, en la posición. Sí es relevante cuánto saca. Porque si Jasna Proboste saca un 2%, quiere decir que mucha gente se fue a Boric, y si Boric, pese a eso, no alcanza a superar a José Antonio Kast, la verdad es que ahí hay una lectura súper interesante para lo que va a ocurrir en la segunda vuelta. Lo mismo se puede decir de Sichel, Parisi es un misterio, la verdad no tengo muy claro. Uno podría tratar de interpretar el voto de Franco Parisi en función de las ideas más de libertad, que podrían tender, digamos, a encontrarse más en el discurso de José Antonio Kast, pero no necesariamente así, porque también recoge ideas que podríamos clasificarlas, digamos, en otro lado. Entonces, la verdad, esa parte es bien difícil de anticipar. Vale. Nicolás. Yo creo que hay muchas cosas que no sabemos, pero yo creo que efectivamente sabemos que con un cierto nivel de certeza que al parecer Boric y Kast correrían con una ventaja importante. Yo creo que el debate del lunes va a ser importante. Yo creo que eso va a tener un efecto. Creo que este ciclo electoral ha mostrado que los debates importan mucho, porque por una parte mucha gente los ve, tienen mucho rating, pero sobre todo generan un efecto posterior gigantesco. O sea, se hacen memes, eso pasa por los grupos de WhatsApp, la gente ve los clips. Entonces yo creo que digamos, desde el error de Kast el viernes con esto de decir que la dictadura no se encarceló a opositores, hasta un muy bajo desempeño en el debate, creo que eso va a quitarle algunos puntitos, y creo que Sichel, también con lo bien que lo hizo en el debate, va a subir algunos puntitos. Entonces, si yo me la tengo que jugar, yo creo que se mantiene la segunda vuelta, y diría que Boric quedaría primero, Kast segundo, y creo que Sichel podría entrar tercero a propósito de este remate final, pero creo que todavía no amagando la posibilidad de Kast de pasar a segunda vuelta, porque creo que la distancia inicial parecía ser bastante amplia. Cierto, sí, y debe ser difícil recuperar votos, además que se fueron ya a otro candidato. Está buena la proyección también. Eduardo. Yo no le voy a dar el gusto ni a Arturo Esquela ni a Nicolás Bome con ninguno de sus candidatos, y le voy a indicar que ninguno. Voy a hacer de hecho algo de ficción. A ver. Voy a suponer que no están ni Kast ni Boric. ¿Qué pasaría si ambos están abajo? ¿Ok? Ya. Y en ese caso, creo yo que pasarían en segunda vuelta Sichel y Parisi. Sichel, porque obviamente captura el voto de centro derecha, que es relevante en este país. Y Parisi, y no Proboste, porque Parisi captura todo el antivoto. Todas las personas que están, la verdad, un poco cansadas del sistema, de los partidos políticos, y que ya nos mostró en las elecciones de convencionales que era una fuerza interesante. Y que de hecho después de las convencionales probablemente esas personas que votaron sin mucha fe de que iban a conseguir representantes se dieron cuenta de que lograron meter gente que no aparecía en los medios de comunicación habituales. Eduardo, pero ¿ese es el escenario que tú crees que podría de verdad ocurrir? ¿O no, estás jugando? Escenario de ficción. Escenario de ficción. Escenario de ficción. Es porque no la quieres jugar nomás. Es como para los dos primeros. Decir un escenario es para ser un poco creativo y original. ¿Y Proboste para ti no figura ahí? No, Proboste no figura, porque yo creo que, ya que hablaron de los debates, en todos los debates la verdad es que Proboste no destaca ninguno. Es la imagen del político tradicional, está en el Senado, cuando tú la escuchas ve a un político tradicional hablando. Sichel, ¿por qué sí lo pondría? Porque, con
todas las críticas que ha recibido y todo, finalmente él viene del mundo independiente y sorprendió a la propia coalición oficialista cuando él salió vencedor. ¿Okay? Venció a un político tradicional después de todo, a Joaquín Lavín. Sí, Arturo. Ojo una cosa. No, pero yo creo que Eduardo se la tiene que jugar con un pronóstico. Sí. Yo también puedo decir, no, el profesor Artés va a convencer a gran parte, y me imagino un escenario así. O sea, uno puede decir lo que quiera, pero, ya, te voy a decir, que se la juegue un poquito. Ya, Eduardo, dale. Eso es lo que opino del debate, además, y con eso voy a contestarte. Se habla mucho de que en el debate perdió Kast, y sin duda fue un muy mal desempeño de José Antonio Kast. Yo creo que no hay que darle mucha vuelta a eso. Pero las personas a esta altura del partido encapsulan todo. El tema de la denuncia por acoso contra Gabriel Boric ha sido totalmente encapsulado por la votante feminista, ¿okay? Que a ese tema simplemente le ponen una bolita, dicen sí, no me gusta lo que escucho, pero no importa, voy por mi candidato igual. Se encapsula, porque no existe candidato perfecto, ¿okay? Aquí no estamos eligiendo a Jesús, se encapsula. Pero por otro lado, lo mismo se va a encapsular con José Antonio Kast. La gente que vio un mal desempeño de Kast en ese debate lo encapsula y dice, bueno, ya no importa, sí, se cometió un error, pero no importa. Costó un lío, Sí, costó un lío. Y pensar que porque Kast habló sobre Pinochet, ¿va a mover alguna aguja? Si la gente hace mucho rato que sabe qué es lo que opina Kast sobre Pinochet. O sea, no hay ni una novedad en eso, no hay ni una novedad respecto de lo que opina en temas valóricos. Ajá. ¿De verdad alguien se sorprendió con lo que opinó de temas valóricos Kast el lunes? Entonces las personas muy convencidas ven en esto un problema donde la gente que ya está dispuesta a votar por Kast no lo ve. Sí. Dicho eso, yo creo que en las elecciones del domingo, lo más probable que yo veo hasta hoy es que Kast pasa primero. Arturo. Oye, es que yo quiero poner algo sobre la mesa. No sé. Adelante, por favor. Que lo hemos visto en las últimas elecciones, en donde hay multiplicidad de nombres, lo que tiene que ver con el voto útil. Porque ya empecé a notar algo, incluso desde días antes del debate, en el caso Proboste Boric. La gente que está entre esos dos dijeron, mire, hay que apuntalar al que tiene reales posibilidades para que no se arranque tanto, digamos, del competidor de derecha, que en este caso es José Antonio Kast. Y me da la impresión que ha empezado a pasar, y dentro de los próximos 4 días va a ocurrir, porque el votante de derecha es bien pragmático también. O sea, a la hora de los que hubo, ve a Boric al frente, ve a Daniel Jaude y no va a tener ningún problema en sus diferencias, hacerlas a un lado y también favorecer, digamos, al que tiene mayores probabilidades. Y desde ese punto de vista, como ya no fue posible generar, digamos, algo de ruido en quién es efectivamente el que va a pasar a la segunda vuelta respecto, digamos, de los dos candidatos de derecha, Ajá. va a haber también un éxodo, yo creo, en ese sentido, me da la impresión. Esa es una hipótesis que creo que va a acentuar a Boric precisamente a costa de Proboste y a Kast a costa de Sichel. Interesante, no había escuchado eso. Sí. Perdón, Sí. no así de Parisi. No. El voto de Parisi está tremendamente fidelizado. Es muy curioso. Total. O sea, hay algunas encuestas que son más amplias, no sé si las pudieron ver en su momento, que habla del nivel de fidelización que tiene el votante de cada uno de los candidatos. ¿Ya? Y el de Parisi, curioso para mí, porque es como un submundo, digamos, que uno no lo cuesta clasificarlo, es súper fiel y dice que a toda costa, como el 90% votaría por él a todo evento. Entonces, ese voto puede que no se mueva tanto como efectivamente los otros creo que va a ocurrir. Sí, donde hay más margen. ¿Y qué va a pasar en las parlamentarias, Nicolás? ¿Cómo ves tú ese escenario? Yo creo que en las parlamentarias va, como siempre, va a pesar mucho el resultado de la presidencial. Uh-huh. Nunca a la misma escala, nunca el resultado es 1-1, pero en general las listas parlamentarias que apoyan a candidatos más fuertes tienden a tener un subsidio electoral. Entonces yo veo dos cosas. Primero, sí, separémoslo por bloques quizás, y después podemos decir cuál es el peso relativo que uno ve de cada bloque. Pero Ajá. Primero en el bloque, digamos, del centro hacia la izquierda, yo creo que el efecto de que la candidatura de Boric sea más fuerte va a tener un impacto en la parlamentaria. Le sumo a esto además que muchos de los candidatos de la exconcertación no pueden ir a la reelección,
y que la verdad es que no encontraron reemplazos más o menos fuertes. Yo creo que hay una plantilla parlamentaria relativamente débil en la exconcertación. Creo que la plantilla de Apruebo Dignidad es más fuerte. Entonces creo que al interior de ese bloque yo apuesto a que va a sacar más votos y más escaños Apruebo Dignidad. Ajá. No creo tampoco una implosión total de la exconcertación, pero creo que va a ganar con algún margen. ¿Por cuánto? No sé, 10 diputados, 15, algo así, más Apruebo Dignidad, hasta 15 quizás, como mucho. Pero una ventaja. En el lado del bloque de la derecha, yo creo que efectivamente Republicanos hoy día cualquier cosa es buena para Republicanos porque no tienen presencia en el Congreso. No tienen casi tienen alguna pequeña presencia de algunos descolgados. Yo creo que algunos descolgados, pero yo creo que van a obtener una representación interesante. Me imagino más o menos, si tuviera que decir, a la altura de los otros dos partidos grandes. O sea, yo imagino que al final entre Republicanos, la UDI y RN van a quedar con representaciones más o menos de los mismos órdenes de magnitud. Sería una sorpresa. Me la juego por eso. Claro, o sea, digo, Chile Vamos en su suma más que Republicanos, porque suma, pero yo creo que Republicanos puede que obtenga una fuerza parlamentaria comparable a la de la UDI o comparable a la de RN. Algo así, me imagino yo. Creo que tampoco van a ser capaces de capitalizar todo el voto cast, eso es imposible. Tienen candidatos que son muy desconocidos, la mayoría de ellos. Hay muchos incumbentes en juego, pero van a agarrar una parte. Y luego, si lo vemos entre bloques, yo creo que la derecha, por supuesto, no va a tener un resultado tan paupérrimo como el que tuvo en la constituyente. Creo que eso no es esperable porque ahora no están en juego tanto los independientes. Pero sí creo que el ir en dos listas separadas, ambas competitivas, va a quitarle electibilidad. O sea, no va a ser tan eficiente su electibilidad como lo fue hace 4 años, que fue en una pura lista, y además van a perder voto. Entonces, yo creo que igual van a tener una merma importante, manteniéndose igual como un bloque fuerte, pero creo que van a ser en clara minoría si uno suma el resultado desde el centro hacia la izquierda. Y luego también, independiente ahí, gente fuera de pacto. Arturo. No, muy parecido a Nicolás, casi que te suscribo entero al análisis. Lo único, distinguir entre el Senado y la Cámara, porque de repente tendemos a meterlo en el mismo saco y son elecciones distintas. La elección de senadores, acuérdate que se renueva solo la mitad del país. Y lo que ocurre es que los que queda bastante neteado entre, si es que queremos simplificar de izquierda a derecha, y quienes entran en circunscripciones en donde también por primera vez van a haber nuevos escaños, como es el caso, por ejemplo, de la región metropolitana, que por primera vez en el fondo se va a elegir ese quinto senador, digamos, si que tú fusionabas las dos circunscripciones, eran 4, ahora son 5. Y eso en algunas partes de Chile efectivamente va a beneficiar, porque donde hay doblaje, en el fondo obviamente que no va a ser 3-0 de izquierda, digamos. Entonces va a quedar bastante neteado en la suma final, bastante, digo, muy cercano al 50, entre, simplificando, insisto, no es tan así la cosa hoy día con el voto proporcional, o sea, con la elección proporcional, pero entre izquierda y derecha, 50 y 50% es algo muy, muy de esperar en el Senado, cosa que es tremendamente relevante para el escenario en el que está Chile, digamos. O sea, le pone alguna cuota de sensatez a las decisiones que se tienen que tomar conversando con la convención y no suscribiéndoles nuevamente reformas constitucionales para hacer cambios, digamos, que no estaban contemplados en el gran cambio constitucional que habilitó, digamos, este proceso constituyente. En la Cámara de Diputados, nada, me pliego un poco a lo que dice Nicolás. El republicano, al lado de la derecha, muy parecido a los partidos grandes, si no superando alguno de ellos. Efecto principalmente, por cierto, José Antonio Kast. Y para el otro lado, el Frente Amplio crece y crece porque precisamente el no reemplazo de los diputados que no pudieron ir a la reelección de la antigua concertación les pega súper fuerte, y ahí va a haber siempre un Frente Amplista, un poco lo que pasó en la municipal. Claro. Eduardo. Oye, no voy a repetir lo que ya han dicho Nicolás y Arturo. Me gustó mucho lo que dijo Arturo respecto del movimiento de piezas estratégicas en el Senado, porque efectivamente allí la derecha en particular ha tenido que invertir mucho más esfuerzos
porque entiende que es donde mejor rentabiliza, lo digo en términos económicos, sí sé, pero no políticos, rentabiliza el voto. Solamente para sumar algo más a lo que dicen ellos, yo plantearía que hay que mirar bien la lista del Partido de la Gente. Tiene muchos candidatos, numerosos candidatos a veces en una lista, en un distrito determinado, y al final esto se juega por las listas, como sabemos, y por lo tanto creo yo que por ahí va a venir una sorpresa importante en buena parte del país. Va a estar interesante el análisis y va a dar para mucho también el de las parlamentarias, en particular. Hemos puesto el foco fundamentalmente en la presidencial, pero en el Congreso se van a jugar harto del próximo gobierno. Vamos a nuestra última sección, los datos y recomendados a nuestros panelistas para el día de hoy. Arturo, ¿tienes tu dato por ahí a mano? Dato me perdí. ¿Partan por 8? No. Vale, partimos por... ¿Qué dato quieres que te comparta? No, partamos por Nicolás y Eduardo entonces, no hay problema. Nuestros panelistas nos traen algún recomendado, puede ser una serie, una película, un artículo, un libro, un panorama. Es aquí a libre elección de los panelistas. Mira, Nicolás y Eduardo nos van a contar de lo suyo. Nicolás. Ya. Yo voy a recomendar una serie que vi hace un tiempo. Esta semana no vi nuevas series por la presión de la coyuntura, pero hay una serie que me gustó mucho en su momento, que se llama Anne with an E, una serie canadiense que está en Netflix, tiene 3 temporadas, está basada en un libro histórico canadiense, está situada a principios del siglo XX en una isla en Canadá, y es la historia de una niña huérfana que llega a vivir con una familia. La verdad es una serie maravillosa desde todo punto de vista, desde el desarrollo del personaje, desde los paisajes, así que la recomiendo. Está en Netflix. Bien. En Whitney. Bien, el recomendado de Nicolás Fome para hoy día. Eduardo. Voy con una recomendación súper institucional. Este domingo, si usted está sintonizando la radio o está viendo en su celular los resultados mientras en la tele pasan cualquier cosa, esa larga espera, están contando los votos, ¿cierto? Parisi, y así empezamos. En pauta.cl y en la radio Pauta vamos a estar entregando los resultados a la mayor velocidad posible que en ningún otro medio de comunicación. Imagínense la promesa que estoy haciendo. Wow. Porque estamos en alianza con Decide Chile, Dan Holster. Y ellos reciben de inmediato los datos del CERVEL y por lo tanto son capaces de hacer cruces muy rápidos porque tienen una tremenda capacidad de gestión de base de datos. Y por lo mismo vamos a saber con rapidez en la radio y en el sitio web y en las redes sociales de Pauta quiénes son los eventuales ganadores y por cuánto para pasar a la segunda vuelta presidencial, y también los ganadores que vayan saliendo por distrito en el caso de los diputados, los senadores en el caso de las circunscripciones y quizás al final del día los cores también, que nunca nadie habla de ellos, pero son importantes. Perdón, ni siquiera hablamos de los consejeros regionales y una elección también muy importante en el proceso que se está viviendo de descentralización y implementación también de los gobiernos regionales. Buena recomendación, aunque venga de cerca, Eduardo, pero en verdad el trabajo de Dan Holster es una joya y tenemos el privilegio de compartirla en nuestras plataformas aquí en Pauta. Arturo, si Eduardo, se te ocurrió algún dato... ¿Van a hacer proyecciones a lo Bio? Como a lo que recomendaciones totalmente improvisadas, pero estoy muy en falta con el cine, con las películas, desde que uno el fin de semana es padre tiempo completo con 3 niños chicos, así que estoy en deuda. Lo único, el que no ha visto una película antigua muy buena que reúne a grandes astros, Hijos de la Calle. El que le gusten las películas antiguas de los 90, no sé si Hijos de la Calle, búsquenla con Robert De Niro, Dustin Hoffman, Kevin Bacon, Brad Pitt. No, es realmente entretenida. Y otra un poco más contingente, más en la línea de lo de Eduardo, vayan a notar temprano que el domingo va a ser mucho calor, así que quizás no lo suficientemente temprano porque queden calzados todo el día, pero sí para evitar, digamos, grandes colas, porque los votos van a ser enormes, son una sábana gigante en algunos casos. Sí. Vamos a votar por presidentes, senadores, diputados y consejeros regionales. Se espera una buena cantidad de personas en cada una de las filas, así que vaya temprano. Buena recomendación. Un saludo para todos los chilenos que viven en el extranjero. Estaremos haciendo patria votando en Nueva York. Hoy, ¿verdad? También van a poder votar en el extranjero en esta elección, a diferencia de lo que había ocurrido en una de las últimas. Porque en la de los convencionales no podían votar, ¿no? No, porque está asociado a un distrito. Exacto, general, presidencial. De hecho, solamente podemos votar por presidente. En plebiscitos y en presidenciales, exactamente. Buena cosa, entonces. Eduardo Olivares, Nicolás Fome y Arturo Esquel han estado junto a nosotros. Gracias a los tres. Que estén muy bien. Buen descanso.
Gracias. Chau. Chao. Chao. Sigan en la 100.5. Gracias por acompañarnos. Ya viene Cristian Barken desde el Jardín. Hoy va a estar conversando con Josefina Araoz, historiadora, investigadora del Instituto de Estudios de la Sociedad, que hoy precisamente lanza un interesante libro. Se llama El Pueblo Olvidado. No se pierdan la mirada muy interesante y contingente de Josefina Araoz en conversación con Cristian Barken a continuación. Nos vemos mañana en otra edición de Reunión de Pauta. Chao.